suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucité. Ven, oh Señor, la noche viene ya, todo es oscuro y temor me da, no hay amparo, gran maldad se ve en las tinieblas, acompáñame. Siempre tu gracia quiero yo tener. ¿Quién más podrá Satanás vencer? Solo en ti mi guía hallaré. En sol y sombra acompáñame. La quinta trompeta presenta la aparición del diablo y sus ángeles imitando la segunda venida de Cristo y haciéndose pasar por el mismo Señor. Y Dios permite que el diablo y sus ángeles tomen control de las naciones de la tierra y atormenten a todos los que no han hecho una decisión de adorar a Dios o adorar al demonio, al diablo. Por un periodo de 5 meses, Dios permitirá que el diablo inflija gran sufrimiento sobre los seres humanos que no hayan aceptado la salvación que Dios ofrece, pero que también han desafiado la autoridad del nuevo orden mundial. No se sujetan a las leyes que han puesto las Naciones Unidas. Y cuando me refiero a las Naciones Unidas, no solo al organismo de las Naciones Unidas, sino a todas las naciones que se han unido con los líderes políticos en el estado de emergencia para hacer un gobierno global. Ya aprendimos cómo es que se va a establecer el nuevo orden mundial. Cuando viene una catástrofe de carácter mundial, se necesitan medidas de carácter mundial para poder salvaguardar y hacer frente a una situación de emergencia mundial. Se va a crear un gobierno mundial. En una forma extrema, Dios permite que sean atormentados en la quinta trompeta, porque es
como un último recurso para que si todavía alguno quiere pasarse del lado de Cristo, tenga la oportunidad de hacerlo, para que la gente se arrepienta y se salve. Y para muchos que sí acepten el mensaje de los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles, el fuerte pregón, y se decidan en favor de la verdad de Dios, esto les costará todo lo que tienen y aún la vida misma. Y esto es lo que nos presenta la sexta trompeta. Esta la estudiamos anoche. Entonces, hoy quiero seguir un poquito más adelante con la sexta trompeta para llegar a la séptima. Si abren sus Biblias otra vez y vamos al capítulo 9 de Apocalipsis. En el versículo 12 dice: el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El primer ay es la quinta trompeta. Entonces ya pasó el primer ay, pero todavía vienen 2 ayes después de esto. Ahora el 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¡Wow! ¿Ustedes están viendo lo que dice ahí? Van a matar a una tercera parte de la población de la tierra. Ahora, hermanos, esto es algo increíble. Voy a terminar de leerla y luego vamos a ver algunos detalles que nos quedaron pendientes de anoche, porque ya estudiamos esto anoche. Dice el versículo 16: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Obviamente no los pudo contar. 200 millones de jinetes de a caballo. Ahora, en la quinta trompeta son ángeles del demonio, pero vienen volando, se oyen sus alas. Pero ahora estos 200 millones se los presenta como viniendo como jinetes que vienen a caballo. Dice el versículo 17: así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Los ángeles demoníacos en la quinta trompeta también tienen corazas, pero eran corazas de hierro. Estos tienen corazas de azufre, tienen corazas de zafiro. Son demonios, pero superiores a los otros. Estos son otro nivel de ángeles. Recuerden que entre los ángeles hay rangos, hay jerarquía, hay tronos, dominios, principados y potestades. Todo eso nos explica la palabra de Dios. Y dice: y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ahora, los caballos tienen como cabezas de leones y de su boca tiran humo, fuego y azufre. Y dice el versículo 18: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas,
y con ellas dañaban. Otra vez aquí nos da un símbolo que inmediatamente nos hace ver que son ángeles del demonio. Esto no está hablando de caballos normales, esto no es un ejército de seres humanos, esos son ejércitos de demonios, 200 millones. Jamás en la historia de la humanidad, ni juntando todos los ejércitos que se han formado para todas las guerras, se podría sumar un total de 200 millones de soldados de un ejército. Y estos son solo los que vienen a caballo. Ni juntando la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial completo, jamás los ejércitos fueron tan grandes. Pero estos son millones de ángeles del demonio. Y dice que son semejantes a serpientes. Inmediatamente, cuando en la quinta trompeta vimos que son semejantes a escorpiones, pues Cristo dice que escorpiones y serpientes son los demonios en San Lucas en el capítulo 10, y aquí lo vemos nuevamente. Y luego dice, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿A quiénes están adorando? Al diablo y a sus ángeles, creyendo que es Cristo que ha venido y sus ángeles. Ni dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí claramente nos da a entender que todavía tenían oportunidad de arrepentirse, pero no quisieron arrepentirse. ¿Y quiénes son estos? Los que están adorando a los demonios, a Satanás, los que están de parte de él. A eso no los va a matar el diablo. Pero a los demás que están en contra del nuevo orden mundial, que no aceptan la ley impuesta, que no quieren recibir la marca, que no quieren sujetarse al gobierno establecido. Anoche vimos cómo va a haber, el mundo va a estar dividido en 10 regiones. Eso está en Apocalipsis 17, quizás lo tocamos un poquitito más en un segundito para que entendamos todo eso. Ahora, todo esto pues va a terminar con el exterminio de 1/3 parte de los habitantes de la tierra. Y ahora tengo que decirles algo. Tristemente, entre los que van a ser muertos bajo la sexta trompeta, cuando todavía no se cierra el tiempo de gracia, no solamente van a ser los que se rebelan contra el diablo y no quieren sujetarse al nuevo orden mundial, también va a haber muchos hijos de Dios que no se van a sujetar al nuevo orden mundial, que no van a recibir la marca y también van a ser muertos. Y usted me dice, Pastor Gambetta, un momentito. Usted acaba de decir que no pueden tocar a los 144,000 y que no los pueden dañar. Y como ahora está diciendo que va a haber hijos de Dios que por no aceptar la marca van a morir. Pues sí, mis hermanos, tengo que decirle que va a haber muchos mártires durante la tribulación, antes del cierre de la gracia. Vamos a ver un poquito este tema para que entendamos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Aquí Juan, esta visión es sobre el milenio. Y Juan ve a los redimidos ya en el cielo con Cristo realizando el juicio de los impíos durante los 1000 años en el cielo. Y recuerden que en ese juicio se van a juzgar a los impíos y también a los ángeles del demonio. Van a ser juzgados en ese juicio. Pero en el versículo 4 dice el apóstol Juan, ya cuando el diablo está atado, ¿verdad?
En el versículo 3 dice que el diablo está atado y está encerrado por 1000 años. Pero en el versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por la palabra de Dios, por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vean, aquí Juan los ve ya resucitados en el cielo, reinando y juzgando con Cristo. Pero notaron lo que dice: los que habían sido muertos por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué los van a matar? Porque proclaman la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Miren, a la ley y al testimonio. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a los pies del ángel para adorarlo y él me dijo, mira, no lo hagas. Apocalipsis 19:10, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Y los que van a ser muertos antes del cierre de la gracia van a morir por defender y por proclamar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto es lo que nos va a llevar a que nos quiten la vida. Bueno, a mí me gustaría estar entre los 144,000, que no los van a poder tocar. Pero va a haber mártires, hermanos, porque aquí dice, volviendo ahora, Apocalipsis 24, pónmelo en la pantalla otra vez, Apocalipsis 24, dice que por el testimonio de Jesús, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces, ¿por qué van a morir? ¿Por qué fueron decapitados, degollados? Porque se negaron a recibir la marca de la bestia, no adoraron a la bestia ni a su imagen. Hermanos, aquí no estamos hablando de los mártires que vivieron en el pasado. Ha habido mártires a lo largo de toda la historia, pero en esa época no estaba la imagen de la bestia. Y no estaba la marca de la bestia. Anoche aprendimos que todavía nadie ha recibido la marca de la bestia. Que eso es para cuando se promulgue la ley dominical, entonces el domingo será la marca de la bestia. Hoy en día nadie ha recibido todavía la marca de la bestia. Y todavía la imagen de la bestia no ha mandado a matar al que no la adore. Eso viene. Por lo tanto, estos mártires que está hablando aquí no son mártires del pasado, estos son mártires que van a morir bajo la imposición de la marca de la bestia de parte de la imagen de la bestia. Por eso es tan importante que escuchen el tema de anoche, lo que es la imagen de la bestia y lo que es la marca de la bestia. Eso lo dimos anoche. Entonces, vamos a otro versículo. Aquí claramente nos dice que va a haber mártires durante el tiempo de la gran tribulación. Otro versículo, ¿ok? Apocalipsis capítulo 6. Aquí vamos a leer sobre el quinto sello. Ahora, para los que recuerdan todavía la serie de los 7 sellos, vimos que los 7 sellos son 7 etapas del juicio investigador, en el cual Cristo va abriendo cada uno de los sellos y se van juzgando las personas que vivieron en 7 etapas de la historia de la humanidad. El quinto sello es el juicio de los que vivieron durante la Reforma Protestante, o sea, del 1517 hasta el 1755, cuando comienza el sexto sello. Mire lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 6.
Cuando abrió el Cordero el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. Ahora, no voy a entrar a explicar el sexto sello. Hay mucha gente que usan estos versículos para decir que los muertos están conscientes y que los muertos están clamando y que están pidiendo que se haga justicia. Esto es algo simbólico. Dice que los muertos, los mártires, están debajo del altar. El altar es el altar de sacrificio, y lo que cae debajo del altar de sacrificio es la sangre, y la sangre es la que clama. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Es una expresión para decir que se haga justicia. Bueno, ese no es mi punto, ¿verdad? Explicar el sexto sello. Simplemente quiero ver la última partecita, lo que dice: a esos que están siendo juzgados y que ellos piden que se haga justicia, se les dicen: descansen todavía. Se les dieron vestiduras blancas, símbolo de justicia, que han sido declarados justos en el juicio. Las vestiduras blancas representan que han pasado el juicio. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Quiere decir que aparte de todos los que han muerto como mártires en el pasado, porque hubo mártires en la época del Imperio Romano, y luego hubo mártires en la época del catolicismo romano, en la Santa Inquisición, millones murieron. Y luego hubo mártires en la época de la Reforma, que por defender la verdad de la Biblia murieron. Pero todos esos tienen que descansar hasta que se complete el número de los mártires, de sus consiervos y hermanos, que también tienen que ser muertos como ellos. Todavía hay un número que completar de mártires. Y eso va a ser durante el tiempo de angustia, antes de que se cierre el tiempo de gracia. ¿Alguien se ofrece para ayudar a completar el número? ¿Te gustaría ser uno de los mártires? Hay un número que se tiene que completar. Solamente que les digo, hermanos, que no son unos pocos más. Son millones de mártires. Millones que van a morir. Hay muchos versículos más. Miren, les doy uno o dos más para que ustedes vean que va a haber mártires en este tiempo del fin. Apocalipsis 16. Esto es bajo el derramamiento de las 7 plagas postreras. Esto ya se cerró el tiempo de gracia. Lo que vamos a leer, ya se está derramando las copas de la ira de Dios. Dice el versículo 4: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto, versículo 6, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también
tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Ahora, cuando caigan las copas, cuando sean derramadas las copas, las 7 plagas postreras, la tercera va dirigida directamente a los asesinos que mataron al pueblo de Dios durante el tiempo. Fíjense que tienen que ser la misma gente, porque si no, ¿cómo Dios le va a dar a beber sangre si ellos no fueron los que mataron? Ahí dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos, también tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. Por lo tanto, los mártires tienen que hacer en la misma época de esta gente que les va a tocar beber la sangre. Muy interesante. Elena de White describe que demonios van a instigar a los hombres a matarlos. Y dice ella, hombres hechos demonios o poseídos por los demonios y demonios hechos hombres son los que van a emprender la obra terrible de matanza. Oh, mis hermanos, va a haber muchos mártires. Hay muchos versículos más, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 17, hablando de la condenación de la gran ramera, dice en el versículo 6, y vi a la mujer ebria, borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer que está montada sobre esta bestia, porque eso está en el capítulo 17 y eso está en el futuro todavía, esta mujer está borracha, o sea, en otras palabras, los que estaban sedientos de sangre, pues Dios les va a dar a beber sangre, pero literalmente van a tener que beber el agua convertida en sangre como de muerto, putrefacta, porque ellos se emborracharon con la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Miren, terminando este puntito sobre mártires, en el libro Eventos de los Últimos Días, quiero hacerles mención a 2 capítulos diferentes. Un capítulo es el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días. Y en el capítulo 10 se titula El pequeño tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia, capítulo 10. Está en la página 147. Y luego el capítulo 17, o sea, 7 capítulos más tarde, se titula, página 242, El gran tiempo de angustia, o también titulado Las 7 últimas plagas y los impíos. El gran tiempo de angustia. Así que hay un pequeño tiempo de angustia y hay un gran tiempo de angustia. ¿Qué divide esas dos etapas del tiempo de angustia? El sábado pasado lo vimos. El cierre de la gracia, exactamente. Miren lo que dice aquí en la página 147. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Estoy leyendo ahí, en el pequeño tiempo de angustia. Este pequeño tiempo de angustia no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Las naciones se airarán. Eso es lo que estamos leyendo. Y en el pequeño tiempo de angustia va a haber muchos mártires. ¿Cómo lo sé? Lean el capítulo enterito, el capítulo 10. Solamente les voy a leer los títulos de este capítulo, nomás los títulos, los subtítulos.
el fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos. La iglesia y el Estado se unen para oponerse a Dios. Ante los tribunales, este es el tiempo cuando los hijos de Dios vamos a ser llevados ante los tribunales. Esto lo estudiamos anoche, cuando seamos acusados. Anoche vimos que la ley dominical tiene 3 etapas. Y hay que saber cómo va a ser cada etapa de la ley dominical. Son 3, una más suave, otra más severa y otra mucho más severa. Eso lo estudiamos anoche. ¿Ok? Sigo leyendo los títulos. Los adventistas serán tratados con desprecio, serán tratados terriblemente. Todo tipo de persecución, dice el próximo subtítulo, se desatará contra ellos. Privados de todo apoyo terrenal, no van a poder comprar, no van a poder vender, no hay nadie que los defienda, las leyes no los van a defender, al contrario, los van a llevar a los tribunales y los van a declarar culpables. Dice luego, algunos serán encarcelados por su fe, muchos van a caer en la cárcel. Pero miren el próximo título, página 153, el subtítulo, que dice, muchos serán ejecutados. ¿Cuántos? Muchos serán ejecutados. Y ahí viene el montón de citas compiladas que habla acerca de los mártires durante el pequeño tiempo de angustia. ¿Ok? Ahora, no va a haber mártires después del cierre de la gracia. No va a haber mártires. Después que termina, Cristo sale del santuario y ya no hay oportunidad de salvación, ya no va a haber ni un solo mártir de ahí en adelante. Y usted dice, ¿y por qué no? Porque no tendría sentido, ya les voy a leer la cita. Pero antes de ir a eso, quiero que pensemos por un momentito, ¿quiénes van a ser estos mártires que van a morir durante la 6ª trompeta? Yo he estudiado por años los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y he descubierto que cuando Cristo aparece en las nubes del cielo, hay solo 2 grupos de personas vivas cuando Él aparece. Por un lado, los que tienen el sello de Dios en sus frentes, los 144,000 que serán guardados por Dios con vida hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y quiénes son los otros que van a estar vivos cuando Cristo aparezca? No, los mártires. Bueno, es cierto, la hermana contestó bien, porque va a haber una resurrección especial, pero eso es justito antes de la venida de Cristo. Pero ahora estoy hablando de los que no van a gustar la muerte, van a pasar por la gran tribulación y van a estar vivos sin gustar la muerte para dar la bienvenida a Cristo. ¿Cuál es el otro grupo? Los 144,000 es un grupo, ¿y cuál es el otro grupo que va a estar vivo? Exactamente, los impíos, que la Biblia dice que van a ser destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Leyendo todo lo que dice Elena de White, yo no encuentro que va a haber otra gente viva, excepto los que van a ser destruidos por el resplandor de su venida, y los vivos van a ser los 144,000. Y si los 144,000 son los que dan el fuerte pregón al mundo, toda esa gente que se van a convertir, que leímos hace un momento, que van a ser una muchedumbre, millones que se van a convertir a última hora, ¿dónde están? ¿Saben a qué conclusión llegué? Que todos los que en la última hora, justo antes del cierre de gracia, eso se le llama la hora 1/10. Todos los que se conviertan en
en la hora 11, por la proclamación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que serán multitudes, tendrán que sellar su decisión de adorar a Cristo en vez del anticristo con su propia sangre. O sea, van a ser mártires. Y usted dice, pastor, todos, porque yo no veo más que los 144,000 cuando Él regresa. De los redimidos son los únicos. Miren, primeros escritos, nomás una cita, hay un montón, pero nomás una cita. Primeros escritos en la primera visión de Elena de White. Dice así, página 15. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de truenos y de terremoto. ¿Cuántos grupos hay? 144,000 y los malvados. Sigo leyendo. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos nuestros pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con el ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. La sinagoga de Satanás, los que adoran al diablo, los que aceptan que Él es el Cristo, y los otros, los 144,000, los malos y los buenos. ¿A dónde hay otro grupo? No hay otro. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que Él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró a las tumbas de los santos dormidos y después alzó los ojos y las manos al cielo y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Y hubo entonces un formidable terremoto y se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 santos vivientes exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. ¿Qué otro grupo hay? Los que resucitan, los 144,000 que los reconocen, y los impíos. No hay otro grupo. Y si son 144,000, ¿dónde están todos los que se van a convertir por la proclamación de los 144,000? Así de sencillo. Por conclusión lógica, todos van a morir como mártires. Va a haber muchos, pero muchos mártires. Quizás millones. Ahora, dice la mensajera del Señor en Eventos, la página 219. Eventos 219. Solo puede haber dos clases, dos grupos. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente, los 144,000, o con la marca de la bestia y su imagen, los rebeldes. No hay otro grupo. Algunos dicen: ay, si a mí no me toca estar entre los 144,000, aunque sea que esté en la gran muchedumbre. Pues sí, le puede salvar también. Pero no vas a estar vivo cuando Cristo venga, vas a pasar por la muerte. Y si estás vivo en la gran tribulación,
y no eres de los 144,000, vas a ser degollado, vas a morir como mártir. No hay otro grupo. Habiendo visto esto, ahora les muestro que después del cierre de la gracia ya no hay mártires. En el capítulo del conflicto de los siglos, esto es el capítulo 40, se describen los sucesos después del cierre de la gracia. Y esto está también en Primeros Escritos, en la página 280, donde dice ahí claramente que las 7 plagas postreras no podían caer mientras Jesús estuviera en el santuario intercediendo. Pero cuando Él sale del santuario, ahora Satanás toma control y se derraman las 7 copas de las 7 plagas postreras. Pero aquí, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40, que lleva por título El tiempo de angustia, dice lo siguiente. Viene describiendo la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, cuando tienen que beber sangre, la cuarta plaga, el sol, con el poder para quemar, etcétera. Y miren cómo termina, dice así. El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente el pueblo de Dios cuando los poderes de la tierra se unan contra Él para destruirlos. Como los desterrados cautivos temerán morir de hambre o por la violencia. Pero el Dios Santo, que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder libertándolos de sus enemigos. Ellos me serán un tesoro especial, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día en que yo preparo, y me compadeceré de ellos como el hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Y ahora escuchen. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires anteriores, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si cayese un solo justo, entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para su majestad satánica, el príncipe de las tinieblas. Dios no le va a dar ese privilegio de quitarle la vida a los santos después que se acabó el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque no se va a convertir nadie, ya no hay oportunidad de salvación. ¿Para qué Dios va a dejar que muera uno de sus hijos? La única razón por la que Él lo permite antes es porque el testimonio de ellos va a convertir a muchos otros. Cuando vean que están dispuestos a salirse de las filas del diablo y Él los manda a perseguir y los manda a matar, y los demás van a ver cómo les están quitando la vida, pero ellos se mantienen leales hasta la muerte. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, y creo que es el versículo 10. Dice así, el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No les importó perder la vida por la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuántos se van a salvar en esta hora final? Ese va a ser la última cosecha antes que se cierre la gracia. Ese va a ser el momento final, porque una vez que suena la séptima trompeta, el misterio de Dios se acaba. Se acaba el tiempo de gracia. La séptima trompeta anuncia el fin de la gracia. Esto es lo último. Y los últimos que se van a salvar
es por el testimonio de los mártires que van a estar muriendo a su alrededor por montones, atacados por los enemigos del pueblo de Dios, instigados por los ángeles satánicos. Oh, mis hermanos, lo que hemos leído de la sexta trompeta es espeluznante. Una tercera parte de los habitantes de la tierra van a ser muertos. Ya leímos la descripción de los ejércitos de los ángeles de Satanás. Los ángeles vienen montados en caballos, se los describe así. Ahora, esto no debiera sorprendernos, porque también a Cristo y sus ángeles se les describe como viniendo montados a caballo a rescatar a su pueblo. Eso está en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11 al 14. Dice así: y vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Su ropa estaba teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pues miren, así como el ejército de Cristo se lo describe como viniendo en caballo, el ejército, ¿y quiénes son los que vienen en los caballos con Cristo? ¿Quiénes? Sus ángeles. Pero así el ejército de Satanás también se lo describe como viniendo montados a caballo. Interesante. Ahora vean lo que la mensajera del Señor, cómo ella lo describe. Sabemos que son demonios ahí en Apocalipsis 9, en la sexta trompeta, porque sus colas son como serpientes y tienen cabeza, y la serpiente es un símbolo del demonio. Los jinetes tienen coraza, al igual que los demonios de la quinta trompeta. Estos demonios reciben el permiso de matar a los seres humanos, cosa que no se les permitió bajo la quinta trompeta. Miren, anoche vimos este punto, pero es importante que los que no estuvieron anoche escuchen esto. Entre los impíos, por un tiempo, durante la gran tribulación, habrá dos tipos de impíos. Dos tipos de impíos. Los malvados religiosos y los malvados no religiosos. Los impíos religiosos son aquellos que creen que el diablo es Cristo, se someten a su autoridad y aceptan su marca de lealtad, porque vimos que cuando el diablo se aparezca, anoche lo vimos, va a anunciar: yo cambié el sábado por el domingo y mando a que todos respeten el domingo que yo bendije y santifiqué. Y la gente va a creer que es él, porque les va a mostrar las señales en las manos, en los pies. Se va a abrir y les va a mostrar la marca en su costado, y va a tener las señales en su sien cuando se aparezca como Cristo. Y también va a tener poder de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, para probar que Él es realmente Dios. Ahora, lo que estoy diciendo es que va a haber dos tipos de impíos. Los que acepten al diablo como Cristo y lo adoren, esos son los religiosos. Pero los que no acepten al diablo, ni lo adoren, y no acepten sus leyes, y no reciban o no quieran recibir la marca de lealtad, estos ni se han sujetado a Dios y a su ley y a su sábado, pero tampoco se quieren sujetar al diablo, a sus leyes y a su falso día de descanso. A ninguna autoridad. Ustedes saben que hay millones de personas en esta tierra
que no se resisten a la autoridad y están en contra de todo esto del nuevo orden mundial y no son adventistas y no son creyentes, pero usted mírelo, están en contra de un nuevo orden mundial, están en contra de un gobierno global, pero no son religiosos. En la quinta trompeta se le va a permitir al diablo atormentarlos. Pero cuando los 5 meses hayan terminado, Dios le permitirá al diablo hacer algo terrible. Al diablo se le permitirá matar a una tercera parte de la humanidad. Y esta gran matanza, esta masacre, exterminará o quitará de en medio a la mayoría de los adversarios del diablo. Dije la mayoría. Podría haber dicho todos los que están en contra de él, pero hay unos que no los va a poder exterminar, que son los 144,000. Pero todos los demás que no se acatan a él y a su marca de autoridad, todos esos van a ser exterminados bajo la sexta trompeta. Es decir, los irreligiosos rebeldes que no aceptan ninguna autoridad. Y dentro de eso van a estar muchos de los santos que se pasaron al lado de Cristo a la última hora. No son de los 144,000, porque los 144,000 son sellados al principio de la gran tribulación y salen de los que tienen el mensaje final para poderlo proclamar, sino cómo van a proclamar el mensaje. Estos que vienen, fíjense, los 144,000 son sellados de las 12 tribus de Israel, mientras que hay una gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo que también van a aceptar el mensaje a la última hora, pero no son parte de los 144,000. Y usted dice, ¿y dónde están? Esos son los que van a ser muertos justo antes del cierre del tiempo de gracia, para que por su testimonio muchos más acepten el último llamado de misericordia. Con la mayoría de sus enemigos muertos, ya les dije, la mayoría, no todos, porque Dios va a preservar la vida de los 144,000. El diablo ahora tiene dominio indisputado sobre toda la tierra. Y el Papa va a ser cabeza del nuevo orden mundial. Eso lo estudiamos anoche. Pero también el mundo va a estar dividido bajo el nuevo orden mundial en 10 regiones geográficas. Y eso está descrito en Apocalipsis capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Dice Apocalipsis 17, ahí habla de la ramera, la mujer que está montada sobre esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice en el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto, Apocalipsis 17, versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el diablo va a poner a 10 reyes sobre el mundo entero? El diablo siempre ha querido tener la adoración que se le merece a Dios y el título que se le merece a Cristo. Él siempre ha querido ser adorado y por eso va a eliminar a los que no le adoren. Los únicos que no los va a poder tocar son los 144,000. Pero al poner 10 reyes junto con la cabeza, que es el obispo de Roma, ahora el diablo va a poder ser rey de reyes y señor de señores, porque ahora tiene los reyes debajo de él, igual que Cristo. Entonces dice aquí, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es
es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los sobrevivientes no tendrán otra opción, no se someten al gobierno del nuevo orden mundial, con el diablo como el Dios de este mundo siendo adorado, la cabeza, la bestia, gobernando el gobierno global, y acatan sus leyes y su señal de lealtad o sufren la muerte. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Anoche vimos lo que es la imagen de la bestia. Qué ironía, hermanos, qué ironía. Los que se sometan voluntariamente a los mandamientos de Cristo, en ese momento, porque los 144,000 ya se sometieron al Señor mucho antes, al comienzo de la gran tribulación ya están sellados. Pero los que durante la gran tribulación voluntariamente se sometan a Cristo y a sus mandamientos y a su ley, van a tener que sufrir la muerte, pero será temporaria, pero volverán a vivir otra vez. Y por otro lado, aquí está la ironía: los que se someten a los mandamientos del diablo salvarán su vida temporariamente, pero sufrirán la muerte eterna. Fíjense, qué ironía. Los que se someten a Cristo pierden la vida. Y los que salvan su vida porque se sometieron a Satanás es temporariamente, porque la van a perder eternamente. Esas son las palabras del Señor Jesús en San Lucas 17:33. Dice así: todo el que procure salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que la pierde, ese es el que ¿qué? La salvará. Ahí está la ironía, ahí está la contradicción. Parece contradicción, pero no es así. El que procure salvar su vida, y van a decir muchos, no me queda otra. Si no recibo la marca, me matan. Me matan. No me queda otra. Tengo que aceptar la marca. Algunos dicen, oh no, cuando venga la ley dominical, ahí sí yo me voy a decidir de parte de Cristo. Ahí sí, cuando yo ya vea todo esto que estamos hablando, cuando vea que cae el meteorito, ahí sí, porque todavía va a haber gracia, todavía va a haber oportunidad. Mira, dime una cosa, hermano. Dime una cosa. Si ahora que conocemos de la ley de Dios y del sábado, y nos ponen un poquito de presión en nuestro trabajo, tienes que venir a trabajar este sábado, si no, te echamos. Ay, pues no tengo otra. Tengo que ir. ¿Por qué creen que hay muchos que no están aquí hoy? Les metieron un poquito de presión y por miedo a perder su trabajo, desobedecen la ley de Dios. Si ahorita que nadie nos está persiguiendo, ni nadie nos está matando, cedemos tan fácilmente, ¿cómo va a ser cuando el castigo sea la guillotina? Si ahora, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que pagar mis biles? ¿Tengo que atender a mi familia? ¿Con qué los voy a mantener si me echan del trabajo? ¿Dónde voy a conseguir otro? ¿Saben lo que es eso, hermanos? Falta de fe. ¿Que no creen ustedes que el Todopoderoso te va a mantener? ¿Que no crees que Él tiene el poder para darte lo que tú necesitas? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿No valéis vosotros más
que los pajaritos, y si a ellos Dios los alimenta, ¿cómo el Padre Celestial los va a dejar a ustedes sin las necesidades básicas? Por serle leal a un mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué nos falta la fe? ¿Por qué somos tan poca falta de fe? Gracias.